Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una historia más de una pareja famosa, sino un giro inesperado que ha sacudido a todos los que alguna vez admiraron a Drew Scott y Linda Phan. Él, conocido por su carisma en la televisión y su habilidad para transformar casas en hogares, y ella, por su calidez, su creatividad y su presencia silenciosa pero poderosa detrás del éxito del imperio Scott. Durante años, Drew y Linda han sido un símbolo de estabilidad, amor y complicidad, pero ahora, a los 46 años, enfrentan juntos uno de los capítulos más oscuros y desgarradores de sus vidas. Todo comenzó con señales sutiles, momentos breves de cansancio, molestias menores que parecían inofensivas, pero que lentamente se convirtieron en una preocupación real. Al principio lo ignoraron, como hacen muchos, ocupados con proyectos, compromisos y viajes, pero el cuerpo de Linda comenzó a hablar más fuerte hasta que no se pudo seguir callando. El diagnóstico fue como una tormenta que arrasa con todo sin previo aviso. Linda debía enfrentar una realidad que ninguna pareja quiere escuchar y mucho menos aceptar. La noticia no solo afectó su salud física, sino que sacudió los cimientos emocionales de ambos. Drew, siempre sonriente frente a las cámaras, comenzó a mostrar un brillo distinto en los ojos, una tristeza contenida que pocos supieron ver, pero que estaba ahí. Ella, en cambio, tomó la decisión de vivir el proceso con una mezcla de valentía y silencio, alejándose del foco público, pero rodeada del amor de su esposo. Los dos, acostumbrados a reconstruir casas, ahora debían reconstruir algo mucho más frágil y profundo, su equilibrio emocional. En medio de esta lucha, Drew siguió trabajando, apareciendo en eventos, sonriendo como siempre, pero cada paso lo daba con una nueva perspectiva, sabiendo que al regresar a casa lo esperaba una batalla que no se pelea con herramientas ni cámaras. El diagnóstico cambió todo, desde su rutina diaria hasta sus prioridades más íntimas. Lo que antes parecía urgente, dejó de serlo. Ahora lo importante era estar juntos, compartir momentos simples, abrazarse más fuerte, hablar menos del futuro y más del presente. Porque cuando la vida se vuelve incierta, cada segundo cuenta. Esta historia ha sido mantenida con cierta reserva por respeto, pero hoy queremos compartirla porque no se trata solo de una celebridad enfrentando un momento duro, sino de una pareja real, que ama, que sufre y que lucha como cualquier otra. Linda ha sido una guerrera silenciosa, y Drew un compañero leal, dispuesto a dejarlo todo para caminar a su lado sin importar lo que venga. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, es porque también crees en el poder de las historias reales, aquellas que no se miden en números ni en fama, sino en humanidad. Por eso queremos agradecerte profundamente por acompañarnos hasta este punto. Tu atención, tu tiempo y tu sensibilidad hacen que valga la pena seguir contando lo que otros prefieren callar. Si esta historia te tocó el corazón, no dudes en compartirla, en dejar tu comentario, en ser parte de esta comunidad que busca ver más allá de lo superficial. Aquí no solo hablamos de personas famosas, hablamos de seres humanos. Y eso, siempre, merece ser contado. Fue entonces cuando, entre sueños adolescentes y un deseo ardiente de independencia, Drew y su hermano Jonathan tuvieron una idea que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Convirtieron su energía juvenil en acción y decidieron lanzar una pequeña empresa de servicios comunitarios. ¿El concepto? Tan simple como poderoso. Ofrecer ayuda para cualquier tipo de tarea que sus vecinos necesitaran, desde cortar el césped hasta realizar pequeñas reparaciones en el hogar. Aquella aventura no solo les trajo algo de dinero, sino que encendió una chispa que marcaría su destino. Fue allí, entre herramientas y jornadas de trabajo bajo el sol, donde entendieron por primera vez que no estaban hechos para seguir el camino tradicional. Ellos querían más. Querían ser dueños de su propio destino. Ese deseo de autonomía los llevó a fijarse en algo mucho más ambicioso: el mercado inmobiliario. Aún siendo adolescentes, comenzaron a estudiar, investigar y planear. Mientras otros jóvenes pensaban en fiestas y vacaciones, Drew y Jonathan soñaban con propiedades, reformas y reventas. Y a los 18 años, lo hicieron realidad. Compraron su primera casa. Era modesta y necesitaba renovaciones urgentes,
pero lo vieron como una oportunidad, no como un obstáculo. La reformaron con sus propias manos y, poco después, la vendieron con ganancias. Así nació una carrera que los llevaría a convertirse en íconos del sector. Pero Drew no era solo ladrillos y planos. Había algo más latiendo en su interior, una pasión silenciosa por el mundo del espectáculo. Durante su juventud, estudió teatro e incluso participó en algunas producciones, apareciendo brevemente en programas y comerciales. Quería ser actor, soñaba con Hollywood, con las luces y los aplausos. Pero pronto descubrió que el camino artístico no era tan glamoroso como parecía. Sin embargo, lejos de abandonar ese mundo, Drew transformó sus habilidades actorales en herramientas clave para lo que vendría más adelante en la televisión. Su forma de comunicarse, su carisma natural, su capacidad de conectar con la audiencia, todo eso tenía una raíz, su amor por el escenario. En lo personal, Drew había tenido algunas relaciones, pero ninguna llegó a tocar su corazón con profundidad. El trabajo, los negocios, la ambición, todo eso ocupaba su vida. Hasta que en 2010, sin buscarlo, sin esperarlo, conoció a Linda Phan. Fue durante la Toronto Fashion Week, un evento repleto de creatividad, moda y talento. Allí, en medio de pasarelas y focos, Drew se cruzó con Linda. Ella trabajaba en el área creativa y su personalidad fuerte y encantadora lo desarmó al instante. Había algo en su forma de hablar, en su confianza, en su sentido del humor afilado, que lo atrapó de inmediato. Comenzaron a hablar y la conexión fue instantánea. Aquella conversación se convirtió en la primera chispa de una historia que cambiaría sus vidas. Drew sintió que había conocido a alguien verdaderamente diferente. En su primera cita, compartieron risas, anécdotas de la infancia, sueños y confesiones. Drew quedó fascinado con la forma en que Linda veía el mundo. Siempre dijo que lo que más le atrajo fue su autenticidad, su creatividad y esa capacidad mágica de hacer que cualquier situación, por simple que fuera, pareciera extraordinaria. El romance creció como una melodía suave pero firme. Pronto se volvieron inseparables. Linda no solo encajó perfectamente en la vida de Drew, también se integró de manera armoniosa con Jonathan. Juntos formaron un trío dinámico, lleno de ideas y complicidad. Ella entendió la profunda conexión entre los hermanos Scott y, lejos de interponerse, la fortaleció. Su apoyo fue clave para mantener ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Durante los primeros años la pareja viajó, exploró intereses comunes y vivió momentos inolvidables que cimentaron su relación. Drew, un romántico incurable, no perdía oportunidad para sorprender a Linda. Desde cenas especiales hasta pequeños gestos inesperados, siempre buscaba hacerla sonreír. En varias entrevistas confesó que mantener feliz a Linda era una de sus prioridades. Con el tiempo, Linda también se unió oficialmente a la empresa familiar, liderando el área creativa. Su visión innovadora y su talento para el diseño ayudaron a expandir la marca Scott, consolidando aún más su sociedad con Drew. Lograron lo que muchas parejas anhelan, pero pocas consiguen: una relación donde el amor y el trabajo coexisten en armonía. Y entonces, después de años de complicidad y crecimiento mutuo, Drew decidió que era hora de dar un paso más. En diciembre de 2016, preparó una propuesta de matrimonio que parecía sacada de una película. Recreó los detalles de su primera cita: el mismo ambiente, la misma comida, hasta la misma canción. De rodillas, con el corazón en la mano, le declaró su amor eterno. Linda, con lágrimas en los ojos, dijo sí. El compromiso fue un tiempo de ilusión, preparación y amor. La pareja mantuvo los pies en la tierra, priorizando siempre la conexión entre ellos. Finalmente, el 12 de mayo de 2018, en una ceremonia mágica en Italia, Drew y Linda se dieron el "sí, quiero" en una boda que pareció escrita por el destino. Pero esta historia no termina aquí, porque lo que viene después, como en toda gran historia, pondrá a prueba el amor que han construido ladrillo a ladrillo, corazón con corazón. En un castillo digno de un cuento de hadas, rodeados de amigos íntimos y familiares entrañables, Drew y Linda celebraron su unión en una ceremonia que no solo fue hermosa, sino también profundamente emotiva. Las lágrimas no tardaron en aparecer cuando Drew, con la voz entrecortada, confesó frente a todos que Linda
había transformado su vida por completo, devolviéndole la fe en el amor verdadero. Pero lo que parecía ser el comienzo de un capítulo perfecto, pronto les reveló su otra cara. Como cualquier pareja, tuvieron que enfrentar los retos reales de la convivencia. Drew, siempre sumido en compromisos, grabaciones y viajes constantes, debía encontrar la forma de equilibrar su apretada agenda. Linda, por su parte, también llevaba una vida profesional activa. Encontrar momentos para compartir no fue tarea fácil. Sin embargo, ambos comprendieron que, si querían que su relación sobreviviera, debían convertir el tiempo juntos en una prioridad inquebrantable. Y entonces llegó la prueba más dura, el deseo profundo de ser padres, y la batalla inesperada contra la infertilidad. Durante años intentaron formar una familia, pero, en lugar de la alegría que esperaban, se toparon con diagnósticos médicos, tratamientos agotadores y una carga emocional que amenazaba con quebrarlos. Drew confesó en entrevistas que ver a Linda sufrir sin poder ayudarla fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. El silencio de los resultados negativos, mes tras mes, se convirtió en una herida abierta que ambos llevaban con dignidad, pero también con tristeza. A pesar de las lágrimas, de los días grises y las noches de insomnio, nunca se soltaron la mano. Linda, además, comenzó a enfrentarse a problemas de salud que hicieron el camino aún más incierto. Cada visita al médico era un torbellino de emociones. Cada diagnóstico, un recordatorio de lo frágil que podía ser el sueño de la maternidad. Pero Linda no estuvo sola. Drew se convirtió en su roca, en su refugio y compañero incondicional. Juntos decidieron hablar abiertamente de su lucha, sabiendo que muchos otros estaban en silencio, sintiéndose solos. Querían romper el estigma, dejar claro que buscar ayuda médica no es una señal de debilidad, sino de valentía. La presión social también jugó su papel. Linda sintió el peso de las expectativas, las propias y las impuestas. En un mundo que apenas empieza a hablar de fertilidad sin tabúes, ella se sintió, en ocasiones, culpable, aunque en el fondo sabía que no tenía culpa alguna. Drew, firme como siempre, le recordaba que no importaba el camino, biológico o adoptivo, lo importante era recorrerlo juntos. Así, en medio de los altibajos, de la esperanza y la decepción, su relación se hizo más fuerte. Lo que para otros pudo haber sido motivo de ruptura, para ellos fue una llama que avivó aún más su amor. Muchos detalles de sus desafíos médicos prefirieron mantenerlos en privado, pero lo que sí compartieron fue su mensaje. El camino a la paternidad no siempre es recto, ni fácil. A veces está lleno de curvas, de preguntas sin respuestas. Y aún así, cuando el amor es verdadero, se encuentra la manera de seguir caminando. Porque al final del día, lo que hace una familia no es solo la sangre, sino el amor con el que se construye cada paso del viaje. Pocas historias de amor y lucha personal conmueven tanto como la de Drew Scott y Linda Phan. Detrás de las cámaras, lejos del brillo de la televisión y las lujosas reformas inmobiliarias, esta pareja enfrentó una batalla silenciosa pero implacable, la lucha por convertirse en padres. Después de sellar su amor en un majestuoso castillo, rodeados de familiares y amigos, Drew y Linda soñaban con formar una familia. Pero lo que parecía un paso natural en su historia de amor, pronto se transformó en un recorrido lleno de incertidumbre, frustración y lágrimas. Linda no solo tuvo que enfrentarse a los desafíos físicos de los tratamientos de fertilidad, sino también a una presión emocional que muchas veces se vuelve invisible. Drew, por su parte, vivía la impotencia de no poder aliviar el dolor de su esposa, limitándose a ser su sostén incondicional. En entrevistas posteriores, confesó con el corazón en la mano que ver sufrir a Linda fue lo más duro de su vida. Pasaron años entre análisis médicos, procedimientos, falsas esperanzas y desilusiones. A veces celebraban una pequeña señal de progreso. Otras veces, el silencio del resultado negativo los sumía en el desánimo, pero nunca dejaron que esa oscuridad apagara su fe. Siempre estuvieron ahí, el uno para el otro, caminando de la mano, decididos a no rendirse. Mientras tanto, también decidieron romper el silencio. Compartieron su experiencia públicamente con la esperanza de que su voz ayudara a quienes también luchaban en la sombra. Querían desterrar el estigma de la infertilidad
y recordarle al mundo que pedir ayuda médica no es sinónimo de debilidad, sino de valentía. Linda enfrentó además complicaciones de salud que hacían aún más delicado el proceso. Cada intento requería no solo fe, sino también una vigilancia constante sobre su bienestar físico. La pareja comprendió que antes de traer una vida al mundo, debían asegurarse de que Linda estuviera bien. Así, la espera se hizo más larga, pero también más consciente. Y entonces, cuando la esperanza parecía al borde de romperse, llegó el milagro. En 2022, Drew y Linda anunciaron que estaban esperando a su primer hijo. La noticia conmovió a sus seguidores, que habían acompañado su lucha paso a paso. Para Drew, fue uno de los momentos más felices de su vida. El rostro de la emoción se mezclaba con el del alivio. Por fin, todo ese dolor había encontrado sentido. En mayo de ese mismo año, nació Parker James Scott, el pequeño que llegó para llenar de luz un hogar que llevaba años esperándolo. Drew, conocido por su energía incansable, se transformó en un padre presente y amoroso, decidido a no perderse ni un segundo de la vida de su hijo. Pero esta historia no es solo la de un nacimiento. Es la historia de una lucha silenciosa que millones enfrentan y pocos se atreven a contar. Y también es la historia de un hombre que, más allá de los reflectores, enfrentó adversidades desde muy joven. Desde sus primeros pasos en el mercado inmobiliario, Drew y su hermano Jonathan supieron lo que era arriesgarlo todo. En aquellos días iniciales, los números no siempre cerraban. Compraban casas viejas, las reformaban con esfuerzo y no siempre obtenían el retorno esperado. Hubo pérdidas, errores y noches en vela preguntándose si estaban en el camino correcto. A eso se sumaba un sueño aún más difícil, el de actuar. Drew quería un lugar en Hollywood, pero la puerta se le cerraba una y otra vez. Audiciones, rechazos, críticas. Sintió la cruda verdad de un mundo en el que la imagen a veces pesa más que el talento. Intentó combinar su pasión por el entretenimiento con su trabajo inmobiliario, pero la ansiedad por el futuro nunca lo dejaba en paz. El gran giro llegó cuando decidieron unir sus dos mundos, el de la renovación de hogares y el del espectáculo. Así nació el fenómeno que los catapultó a la fama. Pero nada de eso habría sido posible sin la determinación de Drew, ni sin el apoyo constante de Linda. Hoy, Drew Scott es mucho más que una estrella de televisión. Es el reflejo de que, detrás del éxito, hay historias de lucha que merecen ser contadas. Porque la verdadera victoria no está solo en lo que se construye con las manos, sino en lo que se levanta con el corazón. A simple vista, Drew Scott lo tenía todo. Éxito, fama internacional, gracias a hermanos a la obra, un matrimonio admirado y una carrera en constante ascenso. Pero detrás de las sonrisas televisadas y los hogares perfectamente renovados, había una historia mucho más compleja, humana y en muchos sentidos, dolorosa. Con el paso de los años, la fama comenzó a pesarle. Las grabaciones interminables, las giras promocionales, los eventos sociales, todo se acumulaba en su calendario hasta el punto de borrar cualquier resquicio de vida personal. Drew, siempre sonriente frente a las cámaras, empezó a experimentar un desgaste mental profundo. El agotamiento no era solo físico, era emocional, psicológico. La presión de mantenerse siempre positivo, de proyectar una imagen inquebrantable, lo fue desgastando poco a poco. Más de una vez confesó que lo más difícil no era el cansancio, sino la desconexión con su verdadero yo. Mientras afuera era la estrella que todos amaban, por dentro lidiaba con ansiedad, con el miedo a fallar, con la angustia de perderse momentos esenciales con su esposa, Linda, y con su familia. Durante los primeros años del programa, su vida giraba exclusivamente en torno al trabajo. Y con el tiempo, esa entrega absoluta empezó a pasar factura. La relación con Linda, aunque sólida, tuvo que atravesar momentos de tensión. Las ausencias prolongadas, las prioridades invertidas y el desgaste emocional ponían a prueba el vínculo. Sin embargo, Linda no fue solo su esposa, fue su ancla. Ella le mostró la importancia de decir no, de cuidar su salud mental y de defender el tiempo que les pertenecía como pareja. Juntos aprendieron a establecer límites, a proteger su intimidad y,
Sobre todo, a no dejar que la fama se tragara su amor. Pero los desafíos no terminaban ahí. Uno de los capítulos más sensibles de su vida fue el camino hacia la paternidad. A lo largo de varios años, Drew y Linda enfrentaron el calvario de la infertilidad. Detrás de las cámaras, de los contratos y del glamour, había pruebas, tratamientos, lágrimas y una pregunta sin respuesta. ¿Algún día seremos padres? Drew, impotente ante el dolor físico y emocional de Linda, solo podía sostener su mano y asegurarle que no estaban solos. Finalmente, en 2022, llegó el milagro. El nacimiento de Parker James Scott cambió todo. Fue el punto de inflexión, la luz al final de un túnel largo y oscuro. Desde entonces, Drew ha hecho de la paternidad su prioridad. Cada momento junto a Parker es un tesoro, y aunque su carrera continúa, ahora lo hace con un ritmo distinto, uno que respeta su bienestar y su vida familiar. Pero Drew no solo ha sido protagonista por su vida personal. Una de las polémicas más comentadas ocurrió cuando decidió romper el silencio sobre la industria que lo lanzó a la fama. En una entrevista reveladora, denunció que muchos programas de renovación engañan al público, mostrando plazos y presupuestos irreales. Explicó que lo que parece una reforma de 2 semanas en pantalla, en la vida real puede tardar meses y costar el doble. Sus palabras generaron un terremoto mediático. Algunos lo aplaudieron por su honestidad. Otros, especialmente dentro del rubro, lo acusaron de traicionar la confianza de los televidentes. Pero Drew no se detuvo ahí. También alzó la voz sobre la sostenibilidad en la construcción. Fue crítico con las prácticas de muchas empresas que priorizan el lucro por encima del medio ambiente. Denunció el uso irresponsable de materiales, la deforestación y la huella de carbono que deja cada obra. Sus declaraciones dividieron opiniones. Algunos lo vieron como un visionario, otros como un agitador incómodo. Pero él mantuvo su postura, convencido de que la industria debía evolucionar. Y como si no bastara con eso, Drew se metió en otro debate espinoso: la vivienda asequible. En entrevistas recientes, se cuestionó abiertamente el aumento descontrolado de precios en el mercado inmobiliario norteamericano. Señaló cómo muchas familias jóvenes estaban siendo expulsadas del sueño de tener una casa propia. Su voz, que tanto inspiró en la televisión, ahora se convertía en una herramienta de denuncia social. Drew Scott es mucho más que un rostro conocido. Es un hombre que ha tenido que enfrentarse a sus propios límites, que ha conocido el dolor y la gloria, que ha amado con intensidad y sufrido en silencio. Su historia es la de alguien que, pese a la fama, eligió no callar. Y quizás por eso, hoy, su voz resuena con más fuerza que nunca. En el punto más alto de su carrera, cuando millones lo seguían semana tras semana en Hermanos a la Obra, Drew Scott decidió hacer algo que pocos se atreven: alzar la voz. Y no precisamente para celebrar sus logros. Fue para señalar un problema que para muchos era un secreto a voces, pero que nadie quería exponer. Durante una entrevista que rápidamente se volvió viral, Drew habló con franqueza sobre la burbuja inmobiliaria que afecta a millones en América del Norte. Señaló, sin titubeos, que las políticas públicas mal gestionadas y la especulación desmedida estaban convirtiendo la compra de una vivienda en un sueño roto para las clases medias. En sus palabras, el mercado inmobiliario se había transformado en un juego donde solo los más privilegiados podían participar. Aquellas declaraciones fueron como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Las ondas de reacción no tardaron en llegar. Inversores, políticos y expertos del sector se dividieron. Unos elogiaban su valentía por decir lo que muchos pensaban en silencio. Otros lo acusaban de simplificar un problema demasiado complejo. Algunos incluso cuestionaban si, como figura del mismo mercado, tenía la autoridad moral para hablar así. Pero Drew no se echó atrás. Persistió en su mensaje. La vivienda debe ser accesible y sostenible para las futuras generaciones. Y no fue la única vez que su vida personal y profesional se entrelazaron en el ojo público. Drew también sorprendió cuando habló de su relación con Linda Fan, su esposa y socia de vida. Confesó que, en varios momentos, la carga de trabajo casi les pasó factura. No por falta de amor, sino por falta de tiempo. Hubo momentos en los que mi carrera ocupaba todo el espacio, dijo. Y temí perder lo más